Mi hija me regaló el otro día algo que aprecio enormemente. Una cosa sencilla, no creo que le haya costado más de $2 o $3, pero tiene un valor ya para mi vida increíble. Y es de esas craft, artesanías que venden en cualquier lugar. En cualquier lugar lo venden. Que decía y dice: siempre hay algo por lo cual podemos estar agradecidos. Y pues lo colocamos en un lugar allí bien estratégico en nuestro hogar, porque pues precisamos en todo momento pues estar agradecidos, ¿ok? Así que volvemos a darle la bienvenida a todos los que están con nosotros en el día de hoy. A los que son padres, pues le damos una bienvenida especial, ¿verdad? Feliz Día de Padres en el contexto de la cultura que vivimos. Y si tiene una copia de la palabra de Dios, hermano Ernesto, hermano Genio, cualquiera de ustedes dos, yo le agradecería que se parara un momento, que fuera en la parte de atrás y viese si hay alguna de las Biblias disponibles, y las trajera para acá un momentito. Porque vamos a comenzar la enseñanza de hoy leyendo varias porciones bíblicas que no se encuentran en el bosquejo de ustedes y tampoco están en la pantalla. Y si usted no tiene una Biblia, pues le vamos a facilitar una en español ya mismo. Cuestión de que usted pueda pues leer con nosotros. La primera porción la vamos a leer en Mateo capítulo 7. Capítulo 7, versículos del 23 al 27. Es una introducción. ¿Alguien necesita una Biblia en el día de hoy? Levante su mano si no tiene una Biblia. Mira, la señora Clara. Muy bien, ok. La señora Angélica también necesita una por allá. Mira, tu esposa por allá, sí, sí. Ok. All right. Y los que tienen, pues entonces compartan con los que están alrededor suyo, que usted pueda identificar que no tienen. Ok. Hoy es Día de los Padres aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, posiblemente en otros países también. Puerto Rico yo sé que también es Día de los Padres. Por consiguiente, pues vamos a detener las enseñanzas que estamos haciendo acerca del Antiguo Testamento, la vida del profeta Elías. Muy interesante lo que nos espera en las próximas semanas acerca de Elías. Y vamos a hablar acerca de nuestro rol como padres, right? Y pues, pero antes de comenzar la enseñanza, vamos a establecer unos parámetros que es necesario establecer, right? Cuando se utiliza la palabra de Dios, right? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el libro de Mateo, comparte con nosotros lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y en la conclusión del Sermón del Monte, se escuchó al pastor Marcel orando, y mientras el pastor Marcel oraba, decía, ¿verdad? ¿Sabes? Que hoy iban a concluir pues esta serie que ellos están haciendo por mucho tiempo acerca del Sermón del Monte, y los pasajes que él va a estar cubriendo son precisamente estos pasajes que vamos a leer en este momento. Aquí hay unos principios que aplican para todo el mundo, y en especial respetuosamente para todo el mundo, pero en especial para las personas que nos visitan en el día de hoy. Aquí Jesucristo habla de dos tipos de personas, y el pasaje que vamos a leer, a estudiar, también habla de dos grupos de personas, right? Así que en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27, Jesucristo está hablando de dos tipos de personas. Una persona que es una persona insensata, una persona tonta, en inglés una persona a fool, y una persona sabia, ¿verdad? Ahí en el versículo 24, en Mateo capítulo 7, Jesucristo dice de esta forma: y cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesucristo está diciendo que cualquier persona que escucha sus enseñanzas, lo que Él está enseñando, y lo pone en práctica, esa persona es una persona prudente, es una persona sabia. ¿Cuántos me están entendiendo?
All right, por favor. Este es el fundamento de la enseñanza. El resto, pues no tendrá mucho sentido a menos que podamos establecer este fundamento en este momento. Hablando de eso, dice que él edificó su casa. Su casa es su vida, su familia. Right? Edificó su casa sobre la roca. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es una persona sabia, ¿verdad? Porque edifica su casa sobre la roca. Y Cristo dice, y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Lo que quiere decir es que en la vida de esta persona que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, van a venir cosas que Jesucristo identificó como lluvia, vientos y agua. Habla acerca de los problemas del diario vivir, habla acerca de las aguas que son los problemas que vienen de súbito, las emergencias que surgen en la vida de las personas, y habla acerca de los vientos, los cambios que vienen de salud, de trabajo, de gobierno, que vienen en la vida de las personas, ¿verdad? Y cuando esta persona ha construido su vida sobre la roca, que es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, cuando estas cosas vienen y le dan duro a la vida de esas personas, estas personas se mantienen firmes. Amén. El principio, la verdad es que la persona que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es una persona sabia. Porque en esta vida van a venir toda clase de problemas que están constantes. Hay problemas que están todos los días y nunca cambian. Y hay circunstancias problemáticas que vienen de momento, son inundaciones, emergencias. Y cuando vienen dan un golpe de agua y se llevan todo enredado. Y hay vientos, hay cambios. Cuando viene un viento y después que pasa, las cosas no quedan en el mismo lugar. La persona que escucha la palabra de Dios, lo que Dios tiene que decir, lo pone en práctica, es una persona sabia. Porque en esta vida hay problemas todos los días, en esta vida hay emergencias y en esta vida las cosas cambian. Y cuando estas cosas vienen a la vida de la persona que escucha y obedece la palabra de Dios, la vida de esa persona, la familia de esa persona, el matrimonio de esa persona se mantiene firme. Porque fue construido sobre una roca. Y esa roca es escuchar y obedecer la palabra de Dios. Pero habla de una persona insensata. Versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, ves que es todo lo contrario, lo comparará a un hombre insensato. Creo una de las palabras más ofensivas que a un ser humano debe considerar es la palabra insensato. Que le digan a uno, usted es un insensato. Eso es fuerte, eso es ofensivo, ¿sabes? You know? Pero cualquiera que me oye las palabras y no las practica, lo comparará a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron los mismos problemas diarios, y vinieron las mismas emergencias, y vinieron los mismos cambios, y dieron contra esta casa. Con ímpetu es la palabra que utiliza aquí. Y la casa cayó, y fue grande su ruina. En el día de hoy, pues, aquí estamos, somos una de esas dos personas. Somos personas que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Y si lo hacemos, pues, la garantía que la palabra nos da es que, pues, nuestra familia, nuestras circunstancias, nuestro matrimonio, lo que sea, independientemente de todos los problemas que vienen constantemente, que todo matrimonio, toda familia tiene. Amén. Right, ¿sabes? Independiente, y las inundaciones y las emergencias, las tragedias súbitas como la que tuvimos aquí en Orlando la semana pasada, y los cambios que puedan acontecer en la vida de las personas, independientemente de todas esas cosas, pues esta familia, esta persona, este matrimonio se va a mantener firme porque fue construido sobre la roca. Pero el que escucha y no obedece, pues es una persona insensata, y grande es su ruina. Los problemas siempre van a estar. Las emergencias siempre van a suceder. Los cambios son inevitables. Todo cambia. Repita conmigo, todo cambia. Todo cambia. Cada uno de los que estamos aquí somos uno de esas dos personas. Algunos de ustedes ya decidieron, independientemente de lo que el individuo ese que está hablando allá arriba diga, yo no voy a escuchar lo que el tipo va a decir, porque a mí me invitaron y yo estoy aquí para cumplir con la gente. O hay otros que llevan años aquí
Y posiblemente tengan la misma actitud también, ¿sabes? Palabras eléctricas, oídos desconectados. Ya yo estoy hasta aquí de que me estén diciendo que tengo que escuchar y que tengo que obedecer y yo no sé qué, Ese es el punto, ¿ok? Esa es la primera porción bíblica. La segunda porción bíblica es en el libro de Lucas capítulo 15, y esta nos lleva directamente a la porción que vamos a estudiar en el día de hoy, que tiene que ver con nuestro rol de padres, particularmente qué hacemos cuando los hijos que nosotros tenemos se rebelan. Okay, vamos a aprovechar el hecho de que hoy es Día de Padre para hablar un poquito sobre el particular. Ya hemos hablado de esto en infinidad de ocasiones, pero volvemos a hablar porque es relevante. Es relevante porque los que eran chiquititos hace 5 o 6 años atrás, cuando hablamos sobre esto la última vez, ya no son chiquititos, ahora son adolescentes y ya nos están dando miedo. ¿Amén? Es bueno revisitar el asunto para ver cómo debemos responder cuando esto suceda. En Lucas capítulo 15, todo el mundo tiene su Biblia, Lucas capítulo 15, en el primer versículo. Este capítulo 15 son 3 parábolas que Jesucristo nos da. En cada una de ellas, el mensaje esencial de las parábolas, ¿no?, es el amor del Padre por el perdido. Dios ama al perdido, sea quien sea una oveja, sea una moneda, sea un hijo. El punto es que Dios ama al perdido. ¿Ven? Y cada uno de nosotros los que estamos aquí, o hemos sido encontrados o todavía estamos perdidos. Amén. ¿Sabes? Los que han sido encontrados son los que han puesto su fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sus ojos se han abierto y se han dado cuenta de quién es Jesucristo, que es mucho más allá de algo que está simbolizado por una cruz o pegado a un crucifijo, que es el Redentor, Dios hecho hombre, tomando el lugar de nosotros pecadores y ocupando ese lugar, pagó el precio de nuestros pecados, y por medio de Él somos justificados delante de Dios, somos hechos perfectos, puros, santos delante de Dios a través de la fe en lo que Él hizo. Right? Esos son los que han sido encontrados. Los que no han tomado ese paso, esa decisión, todavía están perdidos. Y la enseñanza de este capítulo 15 es que Dios ama al perdido, sea quien sea. Pero vea otra vez que aquí encontramos a Jesucristo también con el mismo dilema, hablando en este caso a dos grupos de personas. Hablamos al final del Sermón del Monte, de estos versículos que leímos ahora, 2 tipos de personas. Una que escucha la palabra y la obedece, ese es sabio. Y cuando vienen los problemas, te mantiene firme. Los problemas siempre vienen, tan seguros, pero no importa lo que sea, no importa la tragedia, no importa el cambio, firme. Porque es una persona que ha construido su vida en la palabra de Dios y en obedecer la palabra de Dios. Quiere decir que es una persona de fe, vive por fe, porque si una persona tiene fe, obedece. Repita conmigo, el que tiene fe, obedece. Fe y obediencia son sinónimos, no son inseparables. Aquí entonces vemos 2 grupos de personas. Y dice la palabra del versículo 1, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para hacer algo. ¿Qué era lo que iban a hacer? ¿Alguien me dice qué? ¿Alguien? ¿Para qué? Para oírlo, para escuchar lo que Jesucristo tenía que hacer. Ese es un grupo de personas, pecadores y publicanos. Y había otro grupo de personas, el versículo 2 nos dice, y los fariseos y los escribas murmuraban. Ese era otro grupo de personas, fariseos y escribas, personas self-righteous people, personas que tenían un concepto inflado de sí mismo, de su religiosidad, de su moralidad y de todo ese número de cosas. Se acercaban a Jesucristo con el propósito de murmurar, de criticar lo que Jesucristo estaba diciendo, y lo vemos inmediatamente por la frase que sale de los labios de ellos, que es, recibe a pecadores y come con ellos. ¡Qué pantalones! Hablando de Dios, y lo que hace es recibir pecadores y tener intimidad con ellos, right? Comer con ellos, tener comunión con ellos. Así que vemos 2 grupos de personas aquí, y también en la sala que tenemos hoy aquí, en el grupo de personas que decidieron venir hoy a este lugar, tenemos eso mismo también. Tenemos personas que vienen con el propósito de oír, de escuchar qué es lo que Jesucristo tiene que decir.
Pero hay personas que vienen, por las razones que sean, con el propósito de murmurar. Ya se han predeterminado de que esto es un chiste, esto es un manipuleo. Lo que han visto en la televisión de los mercaderes del TVN y el enlace y toda esa cuestión les ha llevado a concluir que todo lo que tiene que ver con cristianismo es lo mismo. Y yo estaría de acuerdo con usted en que mucho de lo que ven en enlace y en el TVN es puro engaño, puro negociación, negocio, mejor dicho, puro blasfemia contra el Evangelio de Cristo, pero que no todo es así, ¿right? Porque siempre hemos dicho, y si usted nunca lo ha escuchado, considere por favor, que la presencia de algo falso proclama la presencia de algo verdadero. Y si eso que hay por la televisión es un evangelio falso, eso quiere decir que tiene que ver alguno verdadero en algún lugar. Y sí hay un verdadero y está encerrado en la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Esta es la introducción al pasaje que nosotros vamos a leer en el día de hoy. Cristo está hablando acerca de lo que esta gente vino a escuchar, pues esto fue lo que Jesucristo le habló. Cristo le habló acerca del amor del Padre Celestial para con el perdido. Y le da 3 parábolas, una con relación a una oveja que se había perdido. Y el versículo 7 os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que necesitan arrepentimiento. Vea nuevamente que el énfasis ahí es la cuestión del amor del Padre por el perdido. Y lo mismo sucede con la cuestión de la parábola de la moneda perdida. Así os digo, versículo 10, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, esto nos lleva a la parábola del hijo pródigo. Hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que nosotros como padres debemos hacer bíblicamente hablando. A ver, nosotros hablamos en la iglesia mucho acerca de que Dios desea que nosotros seamos personas centradas en obedecer la voluntad de Dios. Que seamos personas que atesoremos la persona del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que una persona centrada en hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que una persona que atesora la persona de Jesucristo hace cuando sus hijos se rebelan? De eso vamos a hablar en el día de hoy. Es algo que hemos hablado ya en el pasado y como dije hace unos momentos aquí, periódicamente hemos hablado de eso, pues porque nuestros hijos crecen, los chiquitos no se quedan chiquitos, crecen. Y es bueno recordar qué es lo que la Escritura nos dice que nosotros debemos hacer bíblicamente cuando eso sucede. Efesios, el primer pasaje que vamos a ver antes de leer la porción bíblica, Efesios capítulo 6, versículo 4, nos dice, ¿verdad?, que nosotros como padres y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y la amonestación del Señor. Y eso es el pastor de una iglesia, bíblicamente hablando, pues tiene la responsabilidad de conocer la Escritura y tiene la responsabilidad de edificar la iglesia, para preparar la iglesia, equipar la iglesia para el trabajo del ministerio, pero el ministerio mayor que nosotros tenemos como cristianos es nuestro hogar, amén. Como pastor, pues uno se ve en la obligación y le da el placer al mismo tiempo de sentarse con papás y mamás que quieren saber cómo podemos criar nuestros hijos correctamente. Y a veces hay que reunirse con padres que ya sus hijos han estado, Dios te bendiga, no me hagas reír, ya han estado empezando a torcerse y ahora nos reunimos para saber qué es lo que tengo que hacer. Ahora quiero que nos reunamos para ver cómo podemos arreglar esta cuestión. Al reunirme con padres así, una pregunta que muchos padres me han hecho a través de los años es, Pastor Edwin, ¿por qué razón es que hijos de padres que son buenos se rebelan? La respuesta honesta a esa pregunta es, yo no sé la respuesta a esa pregunta. Yo no tengo la menor idea de por qué hijos de padres que son buenos, de padres que han estado centrados en obedecer la voluntad de Dios, de padres que atesoran a Jesucristo más que por encima de cualquier otra cosa, ¿por qué hijos de padres que viven de esa forma se rebelan? I don't know how to answer that. Y si alguno tiene respuesta para eso, véame después del servicio y consideramos
¿De dónde usted sacó esa respuesta? ¿Okay? La palabra enseña, entre las muchísimas cosas, the Bible talks to us and share with us the good, the bad, and the ugly about its heroes. Amén. ¿Saben? Nos dice lo feo, lo bonito y lo horrible de sus héroes. Entre las cosas que la Escritura nos dice es que hijos de hombres buenos, hombres siervos de Dios, como Noé, como Samuel, como el rey David, en su mejor momento, Elí, hijos de hombres como estos se perdieron, se rebelaron. En el día de hoy, este pasaje que vamos a comenzar a estudiar en este momento, que es Lucas 15, del 11 al 24, parábola del hijo pródigo, no indica la razón por la cual eso sucede. Otra vez, este pasaje no indica la razón por la cual hijos de padres que son buenos se rebelan. Lo que este pasaje nos enseña, y aquí es donde está la enseñanza, y es lo que yo quisiera que usted se enfocara, nos indica qué es lo que nosotros como padres que estamos enfocados, nuevamente, estamos centrados en obedecer la voluntad de Dios, padres que atesoramos a Jesucristo por encima de cualquier cosa. Lo que el pasaje nos dice, ¿qué es lo que nosotros como ese tipo de padres debemos hacer cuando alguno de nuestros hijos que ha sido criado en un hogar donde Cristo es atesorado por encima de todas las cosas, donde papi y mami viven centrados en obedecer la voluntad de Dios? A pesar de eso, el muchacho o la muchacha se rebelan. ¿Qué es lo que yo bíblicamente debo hacer? Amén. Eso es lo que vamos a considerar. A través de la Escritura vemos, cuando se trata de la rebelión de los hijos, que los hijos por lo regular pasan por unas etapas que podían ser quizás típicas. Yo no voy a insistir dogmáticamente que son así, pero podría ser. Right? Okay. Lo que sí puedo decirles es que estas etapas se pueden ver en el incidente, la narración del hijo pródigo. Así que ahí en su Biblia, o en su bosquejo, o en la pantalla, vamos a leer de forma antifonal. Eso quiere decir, yo leo el primer versículo y usted lee el próximo. Toda esta porción de Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24, y dado el caso de que son las 1:39 y posiblemente el hambre ya está empezando a germinar dentro de nosotros, nos ponemos de pie para despertar un momento. ¿Ok? Nos ponemos de pie, leemos la Escritura y le entramos al estudio bien rapidito. ¿Ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24, lo que conocemos como la parábola del hijo pródigo. Versículo 11, dice, también dijo, esto es Jesucristo, right? Ya habló acerca de la oveja perdida, ya habló acerca de la moneda perdida, ahora habla acerca del hijo que está perdido, que se conoce como el hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. No sé si nunca se había dado cuenta, pero uno de ellos, el menor, mejor dicho, le pide la parte de su heredad y el padre, como la cultura establecía, le da su porción, pero también le da la parte del otro. Se la repartió a ambos. Uno hizo una cosa en particular con lo que se le dio y el otro debió haber bregado de una forma distinta también. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, este muchacho joven fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. O sea, que estaba deseoso de comer la comida que los cerdos estaban comiendo. ¿Right? Versículo 17 nos dice que este joven, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
El versículo 19 es clave, porque vemos un cambio en la actitud del muchacho. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 23 dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Señor bendiga su santa palabra. Okay. Puede sentarse. La historia sigue ahí, hay otras partes que son interesantes, pero hoy no tenemos tiempo para entrar en la cuestión del hermano mayor. Algunas verdades del contexto de esta historia. Primero, que de acuerdo a la ley, el padre estaba obligado a dar la herencia a sus hijos antes de morir, si sus hijos así lo requerían. Segundo, que el padre, el contexto de lo que estamos leyendo, ¿verdad? El padre, cuando el hijo le pide su herencia, el padre no discute con el muchacho, el padre le da la herencia sabiendo, entre otras cosas, que si su hijo iba a aprender algo, posiblemente tendría que hacerlo teniendo una mala experiencia. El pasaje nos dice también que el hijo toma la herencia y que el hijo la desperdicia rápidamente. Nos dice también que el hijo súbitamente se encuentra en la peor condición que un judío o situación que un judío se pueda encontrar, que es estar rodeado de cerdos. That's not kosher, como diríamos en inglés. Versículos 17 y 18 nos dicen que el hijo pródigo, volviendo en sí, de eso vamos a hablar ya mismo, dijo, iré a casa de mi padre y le diré, contra ti, contra el cielo, esto es contra Dios, he pecado. El padre, la historia nos comunica, aparentemente ha estado esperando y velando por el regreso de su hijo. Versículo 20 nos dice, cuando aún estaba lejos, el muchacho que se había ido, lo vio el padre. Y el padre en esta historia es símbolo de Dios. Y este padre perdona a su hijo sin recriminaciones. Ahí en las notas suyas, donde dice, ¿qué hacer cuando nuestros hijos se rebelan? Right? La palabra dice en Santiago capítulo 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El pasaje que el pastor Marcel nos estuvo enseñando en semanas pasadas, que todavía vibra en la mente de muchos de nosotros, es la enseñanza de 1 Timoteo, donde se nos recuerda otra vez que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Right? Y es útil para hacer un sinnúmero de cosas en la vida del seguidor de Jesucristo, el que ha sido escogido, el que ha sido llamado, el que ha sido salvo. Amén. Redarguir, enseñar, corregir, restaurar, para que el hombre, la mujer, el padre, la madre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Quiere decir que la escritura contiene la sabiduría de Dios. Amén. Y por eso es que estamos estudiando precisamente esta porción bíblica. Ahí en las notas suyas, por favor, escríbase esto, por favor. Esta parábola, entre otras cosas, enseña que nosotros podemos ver, esto es lo que tiene que escribir, cómo el amor de nuestro Padre Celestial, acuérdense que las tres parábolas lo como que comunican es el amor inmenso de Dios Padre por el perdido. Esta parábola, una de las tres, podemos ver cómo el amor de nuestro Padre Celestial puede derrotar la insensatez del hombre, el amor de Dios en nosotros, gloria a Cristo, el amor de Dios en nosotros, derramado en nuestros corazones, fluyendo a través de nosotros,
puede derrotar la insensatez del hombre, puede derrotar cualquier tentación que el mundo pueda presentarnos y puede derrotar la rebelión deliberada del corazón humano. Esos tres principios están presentes en la parábola y son cruciales. Y en ellos hay verdad para nosotros y nos presentan con realidades con las cuales todos nosotros tenemos que bregar diariamente. También nos presenta la parábola la oportunidad de identificar algunas etapas, tres típicas de la rebelión de nuestros hijos. Así que vamos a entrar de lleno a esto y vamos a ir bien ligerito. La primera etapa es la que se conoce como rebelión. Ahora, históricamente, présteme atención por favor, la relación de padre e hijo ha sido siempre una lucha de poder. ¿Gareth? ¿Sí o no, Nori? ¿Sí o no, Moisés? Claro que sí. ¿Sí o no, hermana Josá? La relación entre padre e hijo siempre ha sido una lucha de poder. Desde el primer día, la pregunta que ha estado flotando es la pregunta: ¿quién es que está en control aquí? Al nacer el control está 100% en las manos de los padres. Al nacer del muchacho, 100% en las manos de los padres. Durante el crecimiento de esa criatura, todo depende cómo el padre bregue, cómo la madre bregue. El control va pasando a las manos del niño. ¿Y cuál es el problema que eso representa? El problema que esto representa, por encima de todo, es que los hijos quieren el control más rápido de lo que los padres están dispuestos a dárselo. ¿Alguien dice amén? Amén. Right. Versículo 12, ahí en las notas suyas, vemos una confrontación clásica. Dice, y el menor de ellos, dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En otras palabras, lo que el muchacho estaba comunicando, la idea, lo que lo mueve a él a decir eso es pensamiento, la lógica de él. Si yo pudiese estar en control de mi vida y no tuviera que estar rindiéndole cuentas a nadie, entonces yo verdaderamente podía disfrutar de esta vida. Versículo 13 nos dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, viviendo perdidamente, viviendo perdidamente, viviendo perdidamente, viviendo perdidamente. En otras palabras, pariciando con sus amigos. En otras palabras, haciendo lo que siempre ha querido hacer. Ahora, en el día de hoy, los hijos nuestros no tienen que irse de nuestra casa para hacer lo que quieran hacer, porque tienen una cosa que se llama automóviles. Y por medio de automóviles ellos salen y pueden vivir la vida que ellos quieren vivir y regresar al hogar y disfrutar de los privilegios que tienen en el hogar. La pregunta que tenemos delante de nosotros, vea la cosa. En inglés es time out, en puertorriqueño es time ball. Time ball. Es un disparate, ¿verdad? ¿Sabes que no? ¿Sabes? Pero tiempo, ¿verdad? ¿Sabes que no? De un tiempo aquí, ¿sabes? La razón por la cual comenzamos leyendo esas otras porciones bíblicas: el que escucha mi palabra y la obedece es un hombre sabio, que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vieron los problemas, cuando vieron las emergencias, y cuando vieron los cambios, y dieron contra la casa es la vida, la familia se mantuvo firme porque fue construido sobre la roca. Es por esto que estamos hablando aquí ahora. La razón por la cual comenzamos leyendo acerca de que habían dos tipos de grupos de personas: unos que venían pecadores, publicanos, a escuchar lo que Jesucristo tenía que decir. En otras palabras, un grupo de personas que venían con la actitud de aprender, venían con un corazón humilde. Amén. ¿Sabes? Yo necesito saber qué es lo que Dios tiene que ofrecer. Right?
Pero había otro grupo que simplemente vino para murmurar, para criticar. En este momento, cuando empezamos a hablar ahora de la aplicación de esta cuestión del hijo pródigo, eso es lo que está pasando en el corazón de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. O somos personas insensatas que escuchamos, pero entró por aquí y me salió por allá. Palabras eléctricas, oído desconectado. No me importa si lo que el pastor está describiendo es mi vida. No me importa si lo que el pastor está describiendo es lo que está pasando con mis hijos. Por eso es que comenzamos leyendo de eso. De esos dos grupos de personas. Personas sabias, personas insensatas. Personas que vienen con la esperanza de poder escuchar palabra de Dios que transforma el alma. O personas que vienen, yo voy a ir porque hay que ir a la iglesia, tú sabes, y así la mujer me deja tranquilo el resto de la semana. O lo que sea. La pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer cuando nuestros hijos son mayores de 18 años, son adultos jóvenes, y usted y yo no podemos controlarnos, y un día nos dicen, yo quiero estar en control de mi vida, yo quiero vivir mi vida, ¿qué hago? Gracias por preguntar. All right. Ya que todo el mundo preguntó, ahí en la nota suya le pusimos una parte, dice, ¿cómo debemos responder? Cuando me dicen, yo quiero vivir como yo quiera, yo quiero estar en control de mi vida. Estamos hablando de adultos jóvenes, 18 años para arriba, 18 años para abajo, es otra historia que vamos a pegar brevemente con ella. Lo primero que debe hacer es dejarlo ir. El versículo 13 nos dice que el hijo menor se fue a una provincia apartada. Importante, y esto lo hemos destacado en cientos de veces, que el padre no se le fue detrás. El padre lo dejó ir. Ahora, detrás de esto hay un principio que es eterno, bíblicamente hablando, y es el hecho de que desde el momento del nacimiento de nuestros hijos, usted y yo estamos preparando a nuestros hijos para que algún día se vayan de nuestra casa. ¿Alguien dice amén? Así. Estamos preparándolos para que algún día se vayan de nuestra casa. Posiblemente en nuestro rol como padres lo más difícil de hacer es saber discernir entre cuándo aguantarlos y cuándo dejarlos ir. Por eso necesitamos la mente de Dios. Por eso necesitamos, como dice la Escritura, que nuestro entendimiento sea renovado. Por eso necesitamos estar en Cristo, un nacimiento espiritual, porque la palabra dice que la persona que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. En otras palabras, que todos los aspectos de nuestra vida viejos pasan y todos son hechos nuevos. Que la forma mía vieja de ser padre pasa y ahora tengo una forma nueva de ser como padre. Amén. Que el pensamiento que tenía en cuanto a cuál era mi rol, mi responsabilidad, cuáles mis obligaciones con mi hijo, ahora que estoy en Cristo, ese pensamiento es distinto, es nuevo. Eso explica muchas cosas para algunos de ustedes que tienen familiares que se entregaron al Señor y que ahora viven la vida de una forma distinta, y que antes las cosas que les resbalaba todo, que no le importaba, que todo estaba bien, ahora dicen, no, esto no es aceptable, esa cuestión no es aceptable. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura. Ahora la forma de pensar sobre algunas cosas, algo en particular, ha cambiado. Ahora pensamos de la forma que Dios piensa. Amén. Eso, Dios permita que eso fuera siempre así, en todo momento. Alabado sea el nombre de Jesús. Si su hijo de 18 años o más le pide a usted que le dé su herencia porque quiere irse a pariciar con sus amigos, ¿usted se la daría? No me conteste. Hago esa pregunta porque uno de los mecanismos que nosotros usamos para tratar de aguantar a nuestros hijos es el dinero.
siendo Dios la imagen aquí en este padre, el papá del hijo pródigo, es lógico pensar que el padre trató de hacer razonar a su hijo. Pero ante la decisión del muchacho y la conducta del muchacho, es obvio que el muchacho estaba determinado a irse de la casa. I want my money and I want it now. Una cosa que Rosa y yo hemos aprendido a través de los años es que mientras más usted aguanta a sus hijos que llegan a ese nivel, 18 años para arriba, y que no quieren saber nada de nada, lo que quieren es vivir la vida loca, mientras más usted aguanta a sus hijos, más ellos se van a resistir. El problema es que si usted no está bien fundado en la palabra de Dios, está viviendo agarrado o dejando que el Señor le conduzca, ¿verdad? ¿Sabe? Muchas veces las cosas explotan, estallan y hay grandes problemas. Lo primero que hay que hacer es dejarlo ir. Lo segundo que hay que hacer es dejarlo cometer sus propios errores. Versículo 13. No muchos días después de juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia y allí desperdició sus bienes viviendo rápidamente. Subraya lo último, y de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, debía haber dicho. Pregunta un tanto, simplemente pregunta, para llamar su atención. ¿Cree usted que el padre sabía que el hijo iba a desperdiciar el dinero? ¿Cuántos creen que el padre sabía? Claro que sí. ¿Cree usted que el padre sabía que sus hijos, que el hijo de él iba a tener problemas? ¿Cree usted que el padre estuvo tentado a tratar de intervenir con su hijo? Claro que sí. Pero el Padre, que es una figura de Dios, perfecto, que usted y yo no somos, pero está aquí la historia para que nosotros podamos ser edificados. ¿Amén? Pero el Padre sabía que hay algunas cosas que solo se aprenden por medio del dolor. Este muchacho tiene esta actitud y pues va a tener que pasar por algo, experiencias dolorosas, porque posiblemente esa experiencia dolorosa sea lo que él necesite para poder aprender. Una cosa que hemos repetido como iglesia por muchísimo tiempo es que hay lecciones en la vida que solamente se aprenden en la escuela de la aflicción. Proverbios 20:30 nos dice que los azotes que hieren son medicinas para el malo. El castigo, es que ese castigo, la palabra correcta en hebreo es disciplina. La disciplina purifica el corazón. El castigo no purifica el corazón. La disciplina purifica el corazón. Now, yo tengo 65 años. Para los que nos visitan, el pastor que estaba aquí ahorita orando es hijo de la hermana Rosa y mío, pastor Macer, nuestro hijo, y la hermana Rosita, que está trabajando con los niños, su esposo, pastor Willy, es hija de nosotros. Y algo que yo le puedo decir en este momento a cada uno de ustedes, particularmente los que todavía están criando, es esto. Si Rosa y yo pudiésemos empezar nuevamente en nuestro rol de padres, de chiquitos, Rosa y yo haríamos menos por nuestros hijos y dejaríamos que ellos hicieran más por ellos. Haríamos menos por ellos y dejaríamos que ellos hicieran más por ellos. No entiendo, te explico. Principio, la verdad que queremos comunicar con eso, es que cada vez que usted y yo tomamos responsabilidades por nuestros hijos, estamos evitando que ellos los tomen por sí mismos. A eso me refiero. Y cuando usted y yo, mire para acá todo el mundo, ¿sabe? Vivimos vidas basadas en el amor emocional barato que nosotros tenemos, el amor de padre emocional esa cuestión. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a estar asumiendo responsabilidades que ellos debían estar asumiendo y evitando que ellos tomen esas responsabilidades? Y cada vez que nosotros somos movidos a actuar de esa forma, estamos preparando el camino para que eventualmente ellos se rebelen. ¿Qué debo hacer? Déjelo ir, déjelo cometer sus propios errores. Y tercero, déjelo pagar las consecuencias. Versículo 14 nos dice nuevamente que cuando
todo lo hubo gastado, vino una gran hambruna en aquella provincia y el muchacho comenzó a pasar necesidad, subraye eso, a pasar necesidad. Y una verdad importante que a nosotros como padres, mire para acá, mire para acá, mire para acá, y baje el guante y no me grite, pastor, que yo no vine para que usted me gritara. Yo no le estoy gritando, simplemente le estoy hablando porque yo he estado sentado, ¿right? Yo sé cómo se siente cuando alguien me está hablando cosas que dice, wow, es conmigo, es como si Rosa lo hubiese llamado y lo hubiese contado y que, pastor, mi esposo va a ir para la iglesia, así que dele mañana, dele duro por aquí, por esto y por esto otro, right? So, I know how that feels. Así que yo lo que le suplico por favor es que hoy es Día de los Padres, hoy usted escogió venir a la iglesia, lo invitaron, o usted es parte de esta iglesia local y usted está aquí, pues por favor, baje los guantes y sea una persona enseñable, teachable. Escuche con humildad, con esa disposición, corazón humilde que tanto insistimos que debemos tener al venir a la iglesia, o al estudiar la Biblia, o al venir al estudio. Señor, enséñame, dime lo que sea, Señor, y con tu ayuda yo lo voy a poner en práctica. La rebelión que estamos hablando siempre tiene un precio. Cuando nuestros hijos se rebelan, esa rebelión tiene un precio. Cuando usted y yo nos rebelamos contra Dios, esa rebelión tiene un precio. Y el precio en este caso fue necesidad. La Escritura enseña, entre muchísimas otras cosas, que lo que usted siembra es lo que va a cosechar. Versículos 15 y 16 nos dan ejemplo de eso. Entonces fue y se arrimó, esto es lo que cosechó. Entonces fue y se arrimó, pues, después que comenzó a tener necesidad, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió en su hacienda para que apacentara cerdos. Y el hombre deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Si no he entendido, el punto, lo que se nos está diciendo aquí, es que estas consecuencias que este muchacho, el precio que tuvo que pagar, fue que el muchacho, gracias a Dios, tocó fondo. Llegó a un punto donde se le acabó la fiesta, porque se encontró sin dinero, y al encontrarse sin dinero, se encontró sin amigos. Y cuando se encontró sin dinero y sin amigos, se dio cuenta que su bolsillo estaba vacío, que su estómago estaba vacío. Y al darse cuenta de que su estómago estaba vacío, yo no sé cómo fue, también se dio cuenta de que su vida estaba vacía. Ahora yo le pregunto, ¿cómo usted cree que los padres se sintieron de este muchacho? Yo le contesto, dolidos, definitivamente. Porque saber que un hijo está sufriendo, que saber que un hijo se está haciendo daño a sí mismo, eso duele. Amén. Y definitivamente debió haberse sentido avergonzados. Una familia judía. Y si hay algo que traía vergüenza a una familia judía, era estar rodeado de algo tan impuro como cerdos. Mi hijo trabajando, right? Profesor, ingeniero, científico. No, mi hijo está trabajando en una porcilla de cerdo. No. Se sintieron avergonzados y posiblemente experimentaron autocondenación. ¿Dónde fallamos nosotros aquí, que provocó que mi hijo está haciendo lo que está haciendo? Ahora, hay algo que traemos como aplicación para nosotros en el día de hoy. La imagen de padre ahí es la imagen de Dios, es un Dios perfecto, pero usted y yo no somos padres perfectos. Y cuando nuestros hijos caen en ese comportamiento, nosotros nos duele verlos así, nos avergonzamos por las cosas que están haciendo, cómo se visten, qué se ponen, cómo se recortan, el tatuaje que se puso. Empezamos a bregar, a sentirnos culpa tuya, culpa mía, culpa de esto, culpa de esas cosas. No, como padres nosotros cometemos muchos errores. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero tenemos que recordar, y más en el tiempo en que vivimos, que nosotros no somos la única influencia que nuestros hijos tienen. Lo primero es que nuestros hijos tienen una cosa que se llama libre albedrío, que quiere decir que ellos toman sus propias decisiones.
Y si usted no está, eso no lo tiene en su mente, empieza a tenerlo en su mente. Y la otra cosa es que nuestros hijos tienen amigos, tienen maestros en el sistema escolar que tenemos aquí, público. Tenemos maestros que son la peor influencia. Aquí está Jacqueline, Marcela trabaja como maestro part-time, China es maestra, Willy es maestro, Mauri es maestro. Yo no tengo problema con los maestros, excepto respeto, un respeto enorme por los maestros. Cecilia es maestra. Pero sabemos que el sistema público de enseñanza aquí, los maestros, lo que hacen es enseñar valores y principios que son contrarios a la moral de Dios. Y promover todo lo que es en contra de Dios, porque es un sistema secular. Sí, pues nosotros fallamos, pero nuestros hijos son influenciados por montones de cosas. Además del dichoso internet, del Facebook y de cuánta cosa usted puede imaginarse. Ahora, el principio es este. Mire para acá todo el mundo. Y esto lo hemos dicho, esta enseñanza, la primera vez que yo la hice fue en el 2001. Estaba chequeando mi récord y la primera vez que lo hice fue en junio del 2001. Después en junio del 2005 o 2006. En junio del 2010. Y ahora en junio del 2016. Esta es la cuarta vez que como iglesia hacemos esta misma enseñanza. Y esta parte que voy a comentar ahora es la parte que más a mí me consume. Como padre y como pastor que ama a sus ovejas. Esto es lo que yo quisiera que cada uno de ustedes se metiera en la cabeza y que operase en su casa, bregase en su casa, se condujese en su casa en base a estos principios bíblicos. Nuestra responsabilidad como padres termina cuando nuestro control como padres termina. Mi responsabilidad como padre, como abuelo, como abuela, termina cuando mi control como padre o como abuelo termina. Tú no puedes controlar mi vida, no hay problema. Yo no tengo responsabilidad contigo. Para algunos de ustedes, esa verdad no hay forma que le entre por ningún lado. ¿Sabe por qué? Porque el amor que ustedes están utilizando es un amor que no está centrado en la voluntad de Dios. Es un amor emocional. Es un amor de padre, pero secular. Es mi hijo y la sangre me llama. Y porque es mi hijo, yo no puedo abandonar a mi hijo. Yo no puedo darle espalda a mi hijo. Gloria a Dios. Debe ponérselo de otra forma. Si usted no puede controlar sus hijos, usted no es responsable por las decisiones que ellos tomen. Si todavía no me ha entendido, si sus hijos deciden porque quieren controlar su vida y quieren fumar lo que quieren fumar y quieren beber lo que quieren beber y quieren ir al club que quieren ir y quieren vestirse como se quieren vestir y quieren conducirse como se quieren conducir, quieren hacer lo que quieran hacer, y sus hijos deciden irse de su casa, usted no está obligado a resolverle los problemas. ¿Ves la cosa? ¿Ves la cosa? Aquí es que está la cosa. Aquí es donde pica el peje, como diría ya
el tío de Josa, que era pescador. Aquí es donde pica el peje. Right, ¿ok? ¿Sabes? Aquí es donde está la cuestión, ¿sabes? ¿No? Aquí es donde algunas personas se deciden para cuál grupo de personas van a ser. Right? Van a ser del grupo de personas que son personas sabias, que escuchan la palabra de Dios y la obedecen, la ponen en práctica. Y cuando vienen la multitud de problemas y la multitud de emergencias, right? Y la multitud de cambios que vienen siempre y le chocan su casa y le chocan su familia se mantiene firme. Porque usted construyó su familia sobre una roca. Cristo es la roca. Pero Cristo no estaba refiriéndose a él ahí. Cristo estaba hablando de la persona que escucha la palabra de Dios y la obedece. Esa es la roca. Pues en este momento, that's what you're dealing with. ¿Cómo se atreve a decir este pastor? ¿Cómo se atreve a decir que si mis hijos decidieron irse de mi casa, yo no estoy obligado a resolverles los problemas? ¿Y si le pasa algo? ¿Y si la botan del apartamento? ¿Y si el nieto no tiene nada de comer? Sí, ese es el razonamiento. Ese es el razonamiento en este momento. Escuche. Aun cuando usted sea perfecto, que nadie lo es, alguien dice amén. Es muy probable que sus hijos se rebelen. En el caso de nosotros, el pastor Marcel, hubo unos 3 años y pico, para mí me parecieron 30 años, que estuvo rebelado. Ah, John? You remember that. You remember that, right? Okay. Dios es un padre perfecto y sus hijos se rebelan. So piensen en eso. Así que la primera etapa es rebelión. ¿Qué debo hacer? Déjelo ir. No se vaya detrás de él o de ella. Déjelo cometer sus propios errores y deje que pague las consecuencias de esos errores. Es difícil, yo lo sé, escuche, pero es la única forma en que algunas personas aprenden. Ahora, ya que estamos aquí, vamos a hablar ahí con honestidad. Aquí, en este momento, es donde es más difícil la tentación más grande para nosotros es intervenir cuando vemos que nuestros hijos están al punto de tocar fondo. Ahí es cuando somos más tentados a intervenir. ¿No me entiendes? Estamos más tentados a intervenir cuando se hizo algo ilegalmente y lo arrestaron, ¿sabes? ¿Right? Y somos tentados a ir a fiarlo rápido. O sabemos que no tiene dinero y sabemos que está pelado y sabemos, ¿sabes? Y para que no se vaya a robar, pues entonces le voy a dar dinero. O cuando sabemos que por estar utilizando su dinero incorrectamente, no tiene chavo para comprar comida. Pues yo no le voy a dar dinero, pero yo le voy a llevar una compra, un mercado. La palabra de Dios nos dice que el Padre de la historia es Dios, y es perfecto y todo lo conoce. Sabía, escuche que esto es bien importante, sabía que la naturaleza tiene una forma de disciplinar a nuestros hijos que nosotros nunca podemos igualar. Si le fuera a dar un consejo hoy, si me fuera a morir mañana o esta noche cuando fuera, y fuera a darle un consejo en cuanto a cómo criar sus hijos, creo que lo primero que le diría es esto:
nunca interfiera con la consecuencia natural de las decisiones que sus hijos han tomado. Nunca se meta en medio del proceso de la disciplina natural de Dios. Nuevamente, no interfiera con las consecuencias naturales de las decisiones que sus hijos han tomado. No interfiera con eso. Te fuiste, gastaste tu dinero empariciando, haciéndote tatuajes, viviendo de esta forma, el dinero que se te dio para estudiar, te lo fumaste todito, te lo bebiste todito, ahora no tienes nada, te van a quitar el carro, no tienes para pagar el seguro, tienes el apartamento, brega con eso. ¿Sabe? El problema con muchos de los hijos de algunos de las personas que están aquí es que ustedes se han pasado interviniendo durante toda su vida y por consiguiente el muchacho se ha quedado en la primera etapa, que es rebelión. Pero el padre de la historia no intervino. Y como no intervino, gloria a Jesucristo, el hijo pudo pasar a la segunda etapa. Que es la segunda etapa que tiene usted ahí, reevaluación y remolimiento. Versículos 17 al 19. Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí yo perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El énfasis en el hazme es porque yo quiero que usted note el cambio de actitud. Cuando se fue, la actitud era dame la parte de mis bienes. Ahora, luego de haber experimentado las consecuencias de su decisión, ahora hay una actitud distinta. Ahora es hazme uno de tus jornaleros. ¿Cuántos alaban al Señor? El punto es que el muchacho regresa con una actitud de sumisión. La actitud de sumisión es el resultado de ese proceso de reevaluación que él tuvo que hacer al tener que experimentar las consecuencias de sus decisiones. La palabra dice, volviendo en sí. En otras palabras, cuando comenzó a darle cara a la realidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Y alabado sea el nombre de Jesús, no es una muletilla. Alabado sea el nombre de Jesús. Que nos da el poder, que le da el poder a cualquier persona que cree en Él. Para que cualquier aspecto de su vida sea transformado para bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Que transforma al que sea. Por más pródigo que sea. Por más oveja perdida que sea. El muchacho vuelve en sí, comienza a darle cara a la realidad. Si no entiende, como diríamos nosotros, se percató de que su vida era un soberano revolú, un soberano zaperoco. Y comenzó a lamentarse. Eso es lo que estamos leyendo. Lamentarse. Dice, ¿cómo usted sabe que está lamentando? Sí, mira lo que dice. Yo aquí en medio de todos estos cerdos y los sirvientes de mi papá viviendo como reyes, 1000 veces mejor que yo. Está lamentando. Y una cosa que sabemos es que muy pocas veces cambiamos hasta que estamos desesperados. Y algunos de nuestros hijos, mire para acá todo el mundo, algunos de nuestros hijos todavía no están desesperados. Y no están desesperados porque nosotros nos pasamos metiéndonos en el medio del proceso de la disciplina natural de Dios. Y yo no vine a la iglesia para que me regañaran. No le están regañando. Simplemente estamos hablando de la realidad. ¿All right? ¿Ok? Porque si el pastor Marcelo estuviese aquí, yo le diese el chance, él iba a aprovechar la oportunidad para decir, este que está aquí hablando en este momento, hubo muchas veces en mi vida que se metió en medio del proceso de la disciplina de Dios y por eso yo cometí tantos errores.
Oh, sí, yo tengo libre albedrío, diría el pastor Marcel, pero mi papá contribuyó muchísimo por estar tirándome la toalla, por no dejarme tocar el fondo. Aquí no estamos hablando desde una plataforma de que yo soy el pastor Edwin y yo soy superior a todo el mundo y yo soy la cuarta persona de la Trinidad y yo tengo todo este conocimiento. No, estamos hablando simplemente con seriedad y con pasión, porque de lo que estamos hablando vale la pena hablar, porque estamos hablando de la vida de nuestros hijos. Y del hecho que hay cosas que vamos a poder hacer en la vida de nuestros hijos en un momento en particular, que pasado el tiempo ya no podremos hacerlas. Particularmente ustedes que todavía tienen pequeños o teenagers que ya los están asustando. Póngase fuerte y créale a Dios. Sea un hombre o una mujer de fe, obedezca lo que Dios dice en su palabra. Asegúrese que su amor por Cristo es 1000 veces superior que el amor ese que usted le tiene a ese hijo. Que el amor que le tiene a Cristo comparado con el amor que le tiene a ese muchacho, el amor que le tiene al muchacho es como si odiara al muchacho. Suena fuerte, pero así es. El momento en que usted pueda amar a Cristo de esa forma, usted no va a convertir a ese muchacho en un ídolo. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo? ¿Qué es lo que tiene ese muchacho en la forma en que está 30, 35, 40 años con la misma cosa que empezó a los 15, 16, 17 años? Yes. ¿Cómo debemos responder en esta etapa? Rápido. Debemos, en sus notas, por favor, mantenernos orando bíblicamente por él. Mantenernos orando, pero fíjese que puse bíblicamente. No venga con la oración esta trililí, ay Padre, ay mi hijo, cuídamelo, protégeme, lo que sea. No, Padre, hágase tu voluntad con mi hijo. All right? Sí. La oración del justo, dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Right? Ore bíblicamente por él, porque su hijo está siendo atacado por Satanás. Su hijo está siendo atacado por su carne, la carne de su hijo. Al igual que lo mismo que usted, lo mismo que nosotros. Ay, nosotros estamos constantemente siendo atacados por nuestra carne, que es nuestro peor enemigo. ¿Alguien dice amén? Right, ¿sabes? No vamos a ser místicos aquí, ni spooky, ni esas cuestiones. Nuestro peor enemigo no es Satanás, es nuestra carne. El mundo, el sistema que es a nuestro alrededor, que está metido en todas las cosas de nuestra vida, y Satanás también. Así que ore bíblicamente por su hijo. Otra cosa que debe hacer es, en sus oraciones, entrégueselo a Dios, porque su hijo está fuera de su control, pero no está fuera del control de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Echad sobre mí, dice el Señor, toda vuestra ansiedad, ¿verdad? ¿Sabe? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y usted, entréguele su hijo al Señor. Aquí te lo entrego, Señor. Aquí te lo entrego, Señor. Haz lo que tu voluntad sea hecha en la vida de este muchacho. Lo que yo quiero que este muchacho te reconozca a ti. Que este muchacho se centre en obedecerte a ti. Que este muchacho atesore a Jesucristo. Que este muchacho sea salvo. Amén. Gloria a Dios. Ay, pero ¿por qué tú estás pasando diciéndole que tú quieres que el muchacho sea salvo? Si tú sabes que cuando el muchacho fue al campamento aquel, cuando tenía 12 años, ¿te acuerdas? Que él tomó una decisión por el Señor y él levantó la mano y él se bautizó, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Y por qué estás orando por su salvación? Pues estoy orando por su salvación porque después de ese evento su vida no ha dado fruto de arrepentimiento.
¿Ok? La otra cosa, yo no estoy molesto, I am not, de verdad que no. Después de verdad, sí, no, de verdad que no. Estoy apasionado con esta cuestión, pues porque pues me da mucha tristeza, ¿sabes? You know? Me da enorme tristeza ver cómo estos muchachos, ¿sabes? Se van torciendo, ¿sabes? Y los padres no se paran como personas que creen en Jesucristo, ¿verdad? ¿Sabes? You know? Firmes. Y hacen lo que deben hacer. Se dejan gobernar por los muchachos, por el amor o por lo que sea. Y si hay alguien aquí que está en esa circunstancia, por favor, pida ayuda. ¿A quién? Que empiece conmigo. Podemos hablar de ese asunto. La otra cosa, espere con paciencia, porque siempre hay que esperar. Hay veces, hermana Nori, hermano Moisés, hermano Frankie, hermana Clary, hay Joel y Marisa. Hay veces que toma más tiempo con unos muchachos que con otros. Pero por favor, no interfiera con el proceso natural de la disciplina de Dios. Don't do that, don't do it. Espere ahí, aguante, paciente, esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahora, clarifico nuevamente, no estamos hablando aquí de niños, Francis, Rafael, no estamos hablando aquí de niños que están en escuela elemental o en escuela intermedia. Estamos hablando de teenagers, estamos hablando de jóvenes adultos que se rebelan y quieren hacer lo que se le da la gana. ¿Qué hago? Usted ore bíblicamente por ellos, entrégueselo a Dios en oración y espere pacientemente por ellos. Ahora, como el padre de la historia, que otra vez Dios es perfecto, sabe todo, hizo lo correcto, el hijo pudo llegar a la tercera etapa. Que es la tercera etapa que nosotros esperamos, que anhelamos ver. Es la tercera etapa, la etapa del regreso. Alabado sea el nombre del Señor. Versículos del 20 al 24. Mira, el versículo 20 rapidito para terminar. Entonces se levantó y fue a su padre, ese es el muchacho, el hijo pródigo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. Ahora, no perdamos de vista que el Padre en esta historia es una figura de Dios. Nuestro Padre Celestial es el Padre ideal. Idealmente hay tres cosas que podemos hacer cuando nuestros hijos regresen, cuando nuestros hijos vuelven en sí, ¿ok? Cuando nuestros hijos le dan la cara a la realidad. ¿Cómo responder? Lo primero es, debemos amarlos fielmente, amarlos fielmente. Ahora, ¿cómo es eso? Versículo 20 dice, cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, ¿ok? Esto es el punto. No importa lo que haya pasado, no importa el tiempo que hemos esperado, la puerta siempre debe estar abierta para la reconciliación. ¿Alguien dice amén? Amén. Claro está, y perdona que me vuelva a repetir, usted no debe tirarle la toalla por adelantado. Porque si le tiran la toalla por adelantado, entonces no van a aprender la lección. Si no me ha entendido, usted necesita asegurarse de que usted deja que cosechen las consecuencias de sus acciones. Si todavía no me entiende, para algunos es dejar lo que pase en algún tiempo en la cárcel. Right? Para otros es dejar que la muchacha tenga el embarazo ese no deseado. El punto es que la palabra nos enseña que debemos estar listos para cuando ellos vuelvan en sí y que regresen y que podamos amarlos de una forma fiel. Segundo, debemos aceptarle incondicionalmente. All right? Aceptarle incondicionalmente. Versículo 20 dice, y el padre corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. Right? Importante,
No queremos leer más allá de lo que la Biblia dice, pero es obvio que el padre no estableció condiciones para aceptar al muchacho. El padre lo vio, el padre está esperando y lo vio a mitad de camino y arrancó a coger para allá. Right? Quiere decir que no estableció condiciones para aceptarlo. Si no he entendido, yo no, ve a bañarse. O vaya, cámbiese de ropa, córtese ese pelo y vaya a su mamá para que lo lleve a algún sitio y le quite las pantallas esas y llévalo a un médico ahí a ver si le quitan los tatuajes eso y después hablamos. Para algunas personas, el aceptar incondicionalmente es un issue. Particularmente para aquellos que tienen un concepto alto de sí mismos o tienen sus complejos y sus cuestiones. Yo lo he escuchado. Lo que usted me está pidiendo es que yo haga algo que yo no puedo hacer. ¿Cómo yo puedo aceptar eso sin rebajar mis estándares? La respuesta siempre ha sido la misma. Usted no tiene que hacerlo. Usted no tiene que rebajar ningún estándar para aceptar lo que sea. Hay una diferencia entre aceptar y aprobar. Repita conmigo. Hay una diferencia entre aceptar y aprobar. Right? Como cristianos somos llamados a aceptar a todo el mundo. Obviamente sin tener que decir lo que tú estás haciendo está bien y yo lo apruebo. A la luz de los eventos que sucedieron aquí el domingo pasado, don't miss that point. Importante, importante. Somos llamados a aceptar a todo el mundo sin tener que decir lo que tú estás haciendo está bien y yo lo apruebo. Ahora, en el momento que usted se exprese de esa forma, ya usted sabe que lo que le viene para usted no va a ser bueno. Y usted va a tener la decisión entre callarse la boca o simplemente pues dejarse llevar por la corriente de este mundo. Punto importante, el versículo 21 de la confesión del Hijo. Versículo 21 dice, y el Hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu Hijo. Right? El punto aquí es que cuando el Hijo sabe que es aceptado incondicionalmente, tiene menos dificultad en confesar que está mal. Right? Cuando su Hijo sabe que Él es aceptado incondicionalmente, tiene menos dificultad en confesar que está mal. La pregunta que debemos hacernos aquí es si usted y yo facilitamos a nuestros hijos admitir que están mal o si usted y yo se lo hacemos difícil. Ahora, ¿por qué esto es importante? En esta historia el Padre representa a Dios, que es un Padre perfecto. Esto es importante porque usted y yo no somos perfectos. Y tenemos que preguntarnos si nosotros facilitamos a nuestros hijos el admitir que están mal o si nosotros se lo hacemos difícil. Si no me he entendido todavía. Lo que quiero decir es que, dado el caso de que nosotros somos imperfectos, muchas veces cuando nuestros hijos regresan, la confesión debe ser mutua. Como dice Santiago, confesaos vuestros pecados unos a otros. Muchas veces cuando los hijos regresan después de haber hecho lo que han hecho, la confesión debe ser mutua. ¿Alguien dice amén? A menos que usted sea el Dios de la gloria, que es un Padre perfecto, y que todo lo que ha hecho con su hijo está bien. Tercera cosa, y terminamos, es debe perdonarlo completamente. Versículos 22 al 24 es lo más lindo de todo esto. Pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traigan un becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En otras palabras, déles otra oportunidad. Una cosa importante es que Dios nunca nos saca cosas en cara. Dígame a eso. Una cosa que el padre no le dijo. ¿Tú ves? Yo te lo había dicho.
Una cosa que aprendí con los años es que cuando nuestros hijos llegan a ese punto, lo menos que necesitan es un sermón. ¿Por qué razón? Porque cuando llegan a ese punto, escucha por favor, la vida ya le ha predicado el sermón. Ese es el good point right here. Reacción del padre, rápido. Sacad el mejor vestido, que quiere decir, esto eres parte de nuestra vida. Sacar el vestido, esto es un símbolo de la unidad familiar. La otra cosa que el padre dijo, poner calzado en sus pies. En otras palabras, el calzado no era para los esclavos, eran para los que eran parte de la familia. Y la tercera cosa, que para mí es la más importante, poner un anillo en su dedo. En otras palabras, el anillo era un símbolo. Mira, que esto es importante, no se me vaya todavía. Las empanadillas están ahí esperando. ¿Right? Y yo la estoy viendo mover, yo hasta la abuelo de acá. Ok, now, el anillo es importante porque es un símbolo de responsabilidad y autoridad. Ahora, el perdón completo implica restauración total de la relación. Cuando su hijo regrese, ojalá se acuerde algún día, cuando regrese, por favor, déle responsabilidades. Que eso fue lo que el papá dijo. Tiene el anillo. Aquí tú no vas a venir así, aquí tú vas a asumir responsabilidades. Porque si usted no le da responsabilidades, el muchacho va a terminar haciendo lo mismo que ha hecho hasta ahora, que es dependiendo en usted. Que es lo que muchos de nosotros llevamos años haciendo la misma historia. Metiéndonos en medio del proceso natural de la disciplina de Dios, y cuando el muchacho viene a la casa, no le ponemos unas responsabilidades, no le ponemos unas condiciones. Aquí tienes que hacer esto, y aquí no puedes hacer esto. El padre era sabio y no permitió que su hijo se convirtiera en un sirviente. That's wisdom right there. Usted aquí tiene su vestido, aquí tiene sus sandalias, su anillo, y usted va a comenzar a aceptar responsabilidades. En inglés diríamos, you're gonna grow up. Ahora, esta historia tuvo un final feliz. Algunos de nosotros no sabemos cómo nuestros hijos terminarán. Mire para acá todo el mundo, mire para acá, mire para acá. Algunos de ustedes tienen hijos preadolescentes que están dando claramente síntomas de rebeldía. Y eso le tiene a usted asustado o asustada a la mamá. Algunos se están haciendo los chivos locos. ¿Sabes chivo loco? No sé si eso en Colombia se transmite o en Venezuela. El chivo loco es ignorando el asunto, metiendo la cabeza como el avestruz en boquete en la tierra. ¿You know? Y tratando de ignorar como si todo estuviera bien. Y tú sabes que no está bien. Sabes que está desafiando tu autoridad. Sabes que el ejemplo de esa en particular está afectando la vida de los otros más chiquitos que están viendo y están imitando eso. Estamos hablando en serio. ¿Eh? Esto es para no volver más nunca a esta iglesia. Después de esto, ¿no? Porque alguien tiene que haberle dicho. No, nadie tiene que haberme dicho. Yo no sabré mucho, pero yo conozco un poco del ser humano. Tengo 65 años. Tengo un hijo que tiene 39 años, una hija que tiene 36 años. Y llevo años trabajando con seres humanos. Y como padre, pues me siento bien dichoso porque mis hijos caminan con Dios. Pero es solamente por la misericordia de Dios. Pues si fuera por mí, sería un embarre todavía. Algunos de ustedes tienen hijos que ya le están destrozando su corazón.
Tienen hijos que están rechazando todo aquello que es importante para ustedes. Su sugerencia es que se los entregue a Dios. Porque Dios es un experto bregando con hijos rebeldes. Bregando con usted y conmigo. A los padres que ya estamos por otro lado y que hemos fallado, ¿ok? Como personas, no importa en la forma en que hayamos desperdiciado nuestra vida, Dios en este día nos dice: regresa a casa. No tienes que cortarte el pelo, no tienes que bañarte, ven en las condiciones que estés. Como hijos, Dios te dice lo mismo. No importa el tiempo que hayas desperdiciado tu vida, regresa a casa. No necesitas cortarte el pelo, no necesitas bañarme, ven en las condiciones que estés. Como padres, aquí está la cosa. Right. Como padres, también Dios nos dice: no importa el tiempo que hayas desperdiciado tu vida como padre, regresa a casa. Como estés, ven en las condiciones que tú estés. En conclusión, les recuerdo que Dios le ama fielmente, Dios le acepta incondicionalmente, Dios le perdona completamente. Y le garantizo que Dios le ayudará a hacer los cambios que usted y Él quieren en su vida. Dios te va a ayudar en lo que ha hecho. Y le digo también que donde usted haya estado, mire para acá todo el mundo, a ver su corazón bendito, se lo suplico, se lo ruego, le imploro por favor. No importa donde usted haya estado, como padre, como persona, como hijo, donde usted ha estado no es importante. Lo que es importante es la dirección en la cual usted se dirija. Y en el día de hoy, usted puede cambiar de dirección. En el día de hoy, usted ahí sentadito, sentadita donde está, sin que el pastor le diga: levante su mano, pase al frente, arrodíllese en el altar. Ahí usted está, usted puede cambiar de dirección. Usted se puede arrepentir, usted puede reconocer que ha estado caminando en la dirección equivocada. Y usted puede decirle: Señor, yo he estado caminando en esta dirección equivocada, perdóname, Señor. Pero con tu ayuda yo voy a caminar, yo quiero que tú me ayudes a caminar en la dirección correcta. Eso es lo que se llama arrepentimiento. God is good? All the time. No me necesita a mí. O sea, yo no tengo que hacer ningún llamado y ahora todo el mundo baje su rostro, esa cuestión. Es usted con Dios. Usted ha escuchado la palabra de Dios. You make that decision. Usted tome la decisión que tiene que tomar. Usted tiene que reconocer. Usted debe reconocer. Usted es responsable delante de Dios. En cierta forma, mejor le hubiese sido no venir hoy aquí para volver a oír esto nuevamente, porque cada uno de nosotros, empezando por mí, tarde o temprano vamos a tener que rendir cuentas. Si no estamos en Cristo, vamos a tener que rendir cuentas delante del trono blanco de Dios. Y si estamos en Cristo, como seguidores de Cristo, vamos a tener que dar cuenta en el tribunal de Cristo con lo que hicimos, con lo que Dios nos ha dado. Así que todo el mundo va a rendir cuentas, tarde o temprano.
No importa lo que haya pasado en su vida, lo importante es la dirección en que usted se encuentre. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Yo le estoy hablando a ustedes aquí hoy con voz fuerte y dando en el púlpito, pero mi corazón está quebrantado. Es como una gelatina bien tender, bien tierno, ¿verdad? ¿Sabes que no? Estoy hablando con humildad, estoy gritando, pero estoy hablando con humildad, con temor de Dios, si usted quiere, con agradecimiento a Dios. Dios es un experto tomando porquería, tomando lo desechado, lo que no sirve, y haciendo cosas que le dan gloria a Él. Esto me lo escribió esa señora que está ahí. Esa es mi esposa. Sé que hoy se celebra el Día de los Padres. Pero en este día yo le doy muchas gracias a nuestro Padre Celestial por haberte traído a mi vida. Pero escuche ahora, aunque al principio parecía que era un gran error, qué bueno saber que nosotros nos equivocamos, pero Dios no. Él sabía y te tenía a ti para ser mi amado esposo. Los primeros 8 años fueron un desastre. Drogas, cocaína, robos de mi parte, alcoholismo, una vida inmoral, una vida perdida. Por eso ella dice, al principio yo creía que había sido un error. Pero el que está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas pasan, viejas, todas son hechas nuevas. Entre las cosas que se han hecho nuevas en la vida mía, que estoy en Cristo, es mi entendimiento de lo que es ser un esposo. Ahora ha sido Dios el que ha definido para mí lo que es ser un esposo. Y para mi esposa le ha definido lo que es ser una esposa también. Lo que ha provocado que ahora Marcel y China, desde hace muchos años antes de casarse, lo que anhelaban era tener un matrimonio como el de mami y papi. Porque Cristo vino a nuestras vidas y transformó nuestras vidas. Jesucristo, cuando hablaba y decía muchas cosas, de vez en cuando se le zafaba y decía, el que tenga oído para oír, que escuche. La abuelita mía, doña Chila, decía, el que le caiga el sayo, que se lo ponga. Si hoy has escuchado la voz de Dios, por favor, no endurezcas tu corazón. Ahí donde estás, habla con Dios, pídele perdón. Si no le has entregado tu vida a Cristo, dile, Cristo, ven a mi vida, entra a mi vida, sálvame. Ya no peleo más contigo, yo te entrego mi vida, sé mi Salvador. Todas esas cosas son posibles para usted hacer en este momento. Yo voy a orar y usted ahí donde usted esté, usted tome la decisión que tenga que tomar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias yo te doy, porque es que tú eres increíblemente bueno, Señor. Sabes la lucha que tenía anoche, hoy, esta mañana, Señor, con todo esto que íbamos a enseñar, y cómo tú, a través de las palabras esas que le diste a Rosa,
Al principio pensé que era un error. Como por medio de esas palabras tan simples, pero al mismo tiempo tan tiernas, Señor, devolvieron el gozo de tu salvación a mi vida. Y en medio de las complicaciones, Señor, volviste a traer fortaleza y ánimo y denuedo y ganas de proclamar la palabra. Y aquella señora americana esta mañana, cuando llegué aquí, que nunca me había hablado, me dijo, "Are you ready to preach the word of God?" Y decía, "Yes, I am." Padre, mi esperanza es que cada uno de los que estén aquí tengan la oportunidad de conocerte a ti. Que eres un Dios vivo, que no eres la creación de la imaginación del hombre, que eres el creador de todas las cosas, el creador de la vida, Señor. Y que interveniste en la historia del mundo a través de tu Hijo Jesucristo. Y que por medio de Él tú quieres reconciliar la humanidad pecadora contigo, amándonos incondicionalmente, deseando que regresemos a casa como estamos, con las verrugas, las arrugas, y tú listo para recibirnos, Señor. Oro por los que están aquí, Señor, que nunca han tomado esa decisión. Oro para que en este momento tú le toques el corazón y tú los lleves a Cristo, porque nadie puede ir a Cristo a menos que tú los lleves. Llévalos, Señor, llévalos en esta hora. Padre, aquellos que han sido tocados por la enseñanza, que confiesen su pecado y que se arrepientan, Señor, y que se dejen llevar por ti, Señor, en una vida de obediencia, para que los errores que han cometido tú, conforme a tu palabra, puedas provocar algo bueno de ellos, que es lo que tú garantizas en Romanos 8:28. Así que, Padre, gracias, Señor. Gracias por el americano que enviaste a mi casa en el 84 a hablarme de Jesucristo. Gracias por el montón de otras personas que a través de los años pusiste en mi camino y continúas poniendo, Señor, para enseñarme, para corregirme, para confrontarme cuando es necesario y para consolarme y echarme el brazo cuando también sea necesario. Ayúdame a yo hacer lo mismo cada vez que se me presente la oportunidad. Que Cristo sea glorificado es el deseo nuestro, y que cada uno de nosotros vivamos una vida que esté centrada en obedecer la voluntad de Dios y en atesorar a Jesucristo por encima de todas las cosas. Para los que nos visitan, Señor, toca sus vidas, Señor, toca sus corazones, tráelos a Cristo. Te lo ruego, Padre, única y exclusivamente en el nombre de Jesucristo y para la gloria de Él. La iglesia de Jesús dice, God is good all the time.